Buenas tardes, compañeros todos. Ahora les voy a hablar acerca del síndrome de Ramsay-Hunt. Vamos a definir este síndrome que se va a producir por la reactivación del virus de la varicela zoster, el cual este virus se va a encontrar latente en lo que va a ser el ganglio funicular. Esta patología, este síndrome, se caracteriza por tener una tríada clásica que va a ser la autodinia, la parálisis facial periférica, ipsilateral y además de vesículas en forma de racimón en el conducto auditivo externo. Además, se dice que la clínica es variada porque la afectación de este ganglio funiculado, que es la rama sensitiva del nervio facial, al momento de salir de la unión punto-continua, que tiene el nervio facial, tiene una rama motora y sensitiva. Esta rama sensitiva, que se le va a conocer como el nervio intermedio, que lo vemos en amarillo, hace su recorrido, ¿no?, por diferentes estructuras. Entonces, por ejemplo, aquí está en contacto con el nervio lingual, con el nervio maxilar. Entonces, al reactivarse el virus en este ganglio, produce la inflamación. Entonces, por todo esto es que da diferente sintomatología. Ya. Como les decía, de la manifestación clínica, la tríada clásica: otodinia, dolor al nivel del conducto auditivo externo, las vesículas que se van a observar igual en esta parte, y la parálisis facial, que es tipo periférica, va a afectar al ojo y a los músculos frontales. Además de tener... ¿Y si no afecta al músculo frontal? Es una parálisis central. ¿Por qué? ¿Por qué una parálisis central no afecta a los músculos de la frente y de la periférica? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Ya han hecho neurología ya? Por su recorrido. Por el recorrido. Afecta el nervio. ¿Qué tiene que ver con el recorrido? La corteza, Si estamos hablando de central, ¿qué desde central no debería abarcar todo? No. ¿Por qué entonces? Porque en su trayecto es que se produce la alteración. Por el entrecruzamiento de las fibras, la decusación que existe. Básicamente es por eso que la periférica se nos da. Muy bien, señora Tomás. Bueno, y la otra sintomatología que puede presentar es la hipoacusia, la disgeusia, esto en el 2/3 anteriores de la lengua, porque le da la inervación sensitiva del gusto, el tinnitus, y en algunos casos graves que pueden presentar lo que es vértigo y nistagmo. Este síndrome se tiene que clasificar, es la clasificación clínica que le dan del 1 al 4. En el estadio 1 solo es que va a presentar otalgia, erupción de las vesículas en el conducto auditivo externo. El estadio 2 es lo anterior más la parálisis facial periférica. El 3 es todo lo anterior, pero además de presentar acúfonos o tinnitus y aparte la hipoacusia. Además, se considera que este va a ser el síndrome de Zika, el cual se va a dar por una lesión a nivel de la base del cráneo, el cual va a afectar principalmente a los pares craneales de la parte final del tronco encefálico, que son el 9, el 10, el 11 y el 12. Entonces, solo esa alteración de estos pares craneales se van a caracterizar. ¿Y si es el 9, 10 y 11 nada más? ¿Qué síndrome es? El síndrome de... Empieza con uno. El síndrome de Zika, por sí así nada más, solo síndrome de Zika, antiguamente se usaba. Pero ahora, así como aisladamente síndrome de Zika ya no se aplica. Lo que existe es el síndrome de Colet-Zika, que son los síndromes que dan en los orificios de la base de cráneo. Comprometen 9, 10, 11, como hay este síndrome, hay otros que te comprometen 8, 9, 10, el síndrome de tal, el síndrome de Garnet, todo eso que de seguro lo van a hacer en neurocirugía con calma. Entonces, por ser, no es que está bien que haya puesto, doctor, si es síndrome de Zika, así nada más, a secas, puede ser con Ramsay-Hunt. Pero Colet-Zika tiene que ver más con los síndromes, agujeros, básicamente la base. ¿Sí, doctora? Bien.
Y por último el estadio 4, que va a llevar afectación de otros pares craneales, como el 9, 10, 11, pero te habla acerca del quinto par craneal. Y para poder clasificar en lo que es la parálisis facial periférica se utiliza la de Haus-Bregman. Está igual en un grado del 1 al 6, en el que 1 es normal, el 2 hay una ligera debilidad muscular y además que al reposo es simétrico. El grado 3, en ese sí hay más diferencia de las hemicaras, además va a ser desfigurante a diferencia del grado 4 y del 4 además también el paciente no va a poder cerrar los ojos. El 5 ya es más la deformación, la debilidad muscular y el 6 ya es la pérdida total del movimiento de toda la hemicara. Y por último, el tratamiento del síndrome de Zika se considera un antiviral asociado a un glucocorticoide. Si le preguntan cuál es el tratamiento de elección, doctora, ¿qué pondría? El antiviral. Exacto. Sí, solo antiviral se puede dar, pero dice en la revista en Up to Date, de la cual revisé, se asoció que si se asocia a un glucocorticoide se veía que había alguna mejora sobre este, pero sí se podría considerar solo antiviral. En él se considera aciclovir vía oral 20 miligramos por kilo por dosis, con un máximo de 800 miligramos en cada dosis. Estas tienen que ser 4 veces al día y esto por 7 días. Y asociar el glucocorticoide igual 1 gramo por kilo por día, esto de 3 a 5 días y sucesivamente se va disminuyendo las dosis hasta completar los 10 días. Y en aquellos pacientes que decían los casos graves, que eran inmunodeprimidos, si estaban recibiendo algún tratamiento o si estos han presentado vértigo y han llegado hasta incluso con la hipoacusia, se puede considerar el antiviral vía intravenosa, que es 10 miligramos por kilo cada 8 horas durante 7 a 10 días. Y se va a considerar la vía oral, que se puede hasta los 10 días, solo cuando las vesículas en el conducto auditivo externo ya estén compuestas, ¿no? Allí ya se pasa al oral. Y eso es todo. ¿Qué diferencia existe con la parálisis de Bell's, doctora? ¿Qué es la parálisis de Bell's? Igual habla acerca de la afección del facial, pero daba una parálisis tipo central. ¿Qué tal te viene un paciente con parálisis facial? ¿Cómo sé que es Bell's? ¿Cómo sé que es Ramsay? ¿Cuál es la diferencia? A ver, alguien que se llame, me traigo mi lista. Antonio, ¿qué se llama Antonio? Jorge, el curioso, ¿no? ¿Alguien se llama Jorge? Marisol. Jenny. Nadie. No me van a sacar mi lista. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo diferencias una parálisis de Bell's de un Ramsay? Eso es importante porque cuando seas interno, ¿a quién vas a derivar la interconsulta? O haces despertar al neurólogo o haces despertar al otorrino. El otorrino nunca te va a responder, pero ¿qué hace? La parálisis de Bell's, bueno, la parálisis facial idiopática, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El dolor en las vesículas, lo que acaba de comentar. La parálisis de Bell's no te genera una otalgia, no te genera unas erecciones. El Ramsay sí. La diferencia, ¿cuál es? Bueno, incluso cuando han hecho parálisis de Bell's, fíjate, neurología. ¿No? ¿Han hecho neurología? Estudian los nervios, han hecho. Han visto que en el esquema de tratamiento no solo ponen corticoides, asocian también con aciclovir en algunos casos. Y eso, entre comillas, empíricamente. Por eso es importante diferenciar. Porque aparte en este tipo de pacientes, por las vesículas tienes que agregar antibiótico tópico, porque esas vesículas tienden a infectarse con mucha facilidad. Entonces eso también es importante, agregar antibiótico tópico. Muy bien, doctora. Siguiente exposición. Aplaudan, tienen bronca la delegada. Buenas tardes, doctor y compañeros. Ahora ya les voy a hablar sobre barotrauma y virus auricular. Primero tenemos que saber cuándo ocurre un barotrauma. Este se va a dar cuando va a haber una distorsión de la membrana timpánica debido a que va a haber una diferencia de presión entre el oído medio y el ambiente exterior. Entonces, el oído medio es
bueno, vamos a tener aire en el oído medio, ¿no? Y lo normal es que la presión dentro de este sea la misma al ambiente exterior para que así la membrana timpánica vibre adecuadamente. Entonces lo normal es que el aire en este oído medio sea absorbido lentamente por las membranas mucosas y también va a ser reemplazado continuamente por la abertura de la trompa de Eustaquio, ¿no? Cada vez que la persona traga o bosteza. Pero cuando hay una disfunción de la trompa de Eustaquio, esto no va a pasar y va a darse lo que es un barotrauma. Ahí en la imagen vemos como a nivel del mar, la presión en el oído medio va a ser la misma que en el ambiente exterior. Pero, por ejemplo, cuando el avión asciende, la presión va a ser mayor dentro del oído medio. Entonces, el aire se va a expandir y si habría una disfunción de la trompa de Eustaquio, este aire no va a poder salir, entonces causando lo que es la otalgia. Lo mismo al descender, ¿no? Aquí ya también la presión va a ser mayor en el ambiente exterior y menor a nivel del oído medio. Entonces, si habría una disfunción de la trompa de Eustaquio, no va a poder ingresar aire para evitar lo que es un barotrauma, ¿no? Causando así los síntomas de barotrauma. Entonces, en cuanto a la etiología, se habla primero de una disfunción de la trompa de Eustaquio, puede ser por una inflamación de la mucosa glanosofaringe, también una infección o un edema, pero se menciona que la principal causa va a ser volar, ¿no? También se habla del buceo como una causa. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se menciona que va a comenzar como una presión a nivel del oído y cada vez que aumenta la diferencial de presión se va a convertir en dolor, ¿no? También puede haber una pérdida de la audición porque va a haber deformidad de la membrana timpánica, puede haber un tinnitus pulsátilo constante, también se puede ver lo que es el sangrado de la membrana timpánica, un derrame seroso o hemorrágico en el oído medio y también se menciona que puede haber vértigo severo, ¿no? Y dependiendo si existe ruptura de la membrana de la ventana oval o redonda, este vértigo puede acompañarse de nistagmo o no. En cuanto al diagnóstico, solamente nos basamos en lo que es la historia clínica y el examen físico. Es importante realizar una otoscopia, donde vamos a ver, ¿no?, un sangrado en la membrana timpánica, especialmente en el área del martillo, un hemotímpano. Si se trata de lesiones leves, normalmente se ve lo que es la inflamación del tímpano, y si ya son lesiones más graves, puede haber lo que es una perforación de la membrana timpánica. También se menciona que es importante evaluar si existe una pérdida auditiva, ¿no?, como el test de Weber y el test de Rinne. En el test de Weber ponemos el diapasón en la región frontal del paciente y lo normal es que no exista lateralización del sonido, ¿no? Cuando hay una lateralización y habría una pérdida auditiva neurosensorial, la lateralización va a ser hacia el lado sano, pero si fuera conductiva sería hacia el lado enfermo, ¿no?, hacia el oído que está dañado. En cuanto al test de Rinne, igual, ¿no? Bueno, ponemos el diapasón por ejemplo, en hueso mastoideo y le debemos preguntar al paciente si escucha o no escucha, ¿no? Esto más para evaluar la pérdida auditiva. ¿Cómo se hace el test de Weber y el test de Rinne? En el test de Weber se pone el diapasón en la región. ¿Se pone directamente? No, se mueve, ¿Cómo se mueve? se golpea el diapasón ¿Con qué lo vas a para que golpear? vibre. ¿Con otro metal? No, con la mano. No es suficiente con la mano. Puedes golpearte con el codo, con la rodilla, porque tiene que vibrar. Entonces este es el diapasón, ¿no? Deja de subir. Una opción es que cuando vean, vamos a hablar de ese poder, que eso es muy importante. Ya, el diapasón, imagínense que es esto, casi no se usa porque ahora se usa la audiometría, ¿no? Entonces, en tu rodilla o en una superficie dura, de ahí la vibración, y puedes escucharlo incluso. Uno es que lo pongas aquí, en el medio, en la frente, o en algunos los antiguos hacían morder, ¿no? Es un poco antihigiénico, ¿no? Pero tienes que poner un guante y lo haces morder. Entonces, en función a eso, la vibración va a lateralizar. Normalmente el Weber te orienta más hacia un oído que tiene una hipoacusia conductiva. Es decir, si este oído está enfermo y el sonido, le pregunto, ¿de qué lado sientes? Te dice que es este lado, es porque probablemente sea una hipoacusia conductiva. En eso te ayuda bastante. Pero si lateraliza al lado sano, probablemente porque es una hipoacusia neurosensorial. Pero lo que tienen que saber, si el oído afectado es este,
Y el Weber lateraliza es por una hipoacusia, es bastante sensible para ese tipo de patología. ¿Y el Rine, doctora? Igual, doctor, pero yo también en la región costoidea. ¿Que lo cortó el paciente, no? Igual que el trauma ya pasó por lesión. Ya. ¿Y de ahí? Se pone aquí y debo preguntarle al paciente si escucha. Lo normal es que escuche. ¿Y de ahí? ¿Qué pasó? No. ¿Lo colocas acá? Ya, escucha o no escucha, es cierto. Deja de escuchar, lo pones acá. Ahí va, si continúa escuchando, ¿no? O la otra manera más práctica es que golpees, ya escucha por acá, y inmediatamente te pongas acá y le preguntes dónde es más intenso el sonido. Entonces eso te orienta si es un Rine positivo o Rine negativo. Si es Rine positivo, y que es un oído normal, o una hipoacusia neuro, que se hizo. Si es negativo, pues de conducción o de transmisión. Ya, muy bien, doctora, decirlo. En cuanto al tratamiento por trauma, se prefiere un tratamiento conservador, puesto que si se trata de lesiones leves, estas tienden a desaparecer en cuestión de horas o a medida de que la presión del oído medio se va a igualar con la del ambiente exterior. Pero, por ejemplo, si se tratara ya de una inflamación timpánica o acumulación de líquido y sangre, esto ya va a demorar algunos días o semanas. Entonces, en todo caso, se puede recetar lo que son analgésicos y solamente se receta antibióticos en el caso el tímpano se haya roto y haya riesgo de una infección. ¿Qué antibiótico le daría, doctora? Ciprofloxacina. ¿Hay en botas? ¿Existe o no? ¿Ha venido a la otra casa? ¿Vino? ¿Hay o no hay cipro? Sí. ¿Y por qué duda? Ya, sí, Y también es importante saber cuándo es una emergencia, ¿no? Y cuándo hay que llevar hacia el otorrino. Cuando el paciente presenta vértigo, pérdida auditiva que sea neurosensorial, nistagmo o que la perforación del tímpano sea mayor al 25%. También en el caso de lesiones graves se puede requerir de un tratamiento quirúrgico, se puede realizar lo que es una timpanoplastía, un parche de ventana redonda o oval o también la minigotomía, ¿no? Que va a ser la incisión de la membrana timpánica. Esto va a servir también tanto como prevención y tratamiento de un barotrauma. Y si hablamos de un blast auricular va a ser casi lo mismo, pero cuando hablamos de un blast se va a referir a lesiones traumáticas sobre el oído producido por cualquier explosión o una onda expansiva, ¿no? Eso es importante para los que se van a ir a hacer su serum albrar, como no lo saben que va a tomar el mismo que se albrar, y saben que son las de conflicto. Entonces, eso es importante. Sí, va a estar muy bien. Porque aquí lo que va a pasar es que va a haber un aumento repentino de la presión a nivel del conducto auditivo externo, lo que va a causar lesiones, ¿no? A nivel del oído medio e incluso también del interno. Entonces, algunas causas pueden ser disparos con armas de fuego, también explosiones por accidentes industriales, traumatismo sobre el conducto auditivo externo, alguna bofetada o el impacto de algún objeto, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas, va a ser parecida a la del barotrauma. Y se puede presentar dolor, puede haber una otorragia escasa, hipoacusia y también se puede presentar tinnitus. En cuanto al diagnóstico, igual ¿no? Se realiza una historia clínica y también con el examen físico debemos realizar lo que es una otoscopía donde podemos observar ¿no? Perforaciones timpánicas, puede haber restos hemáticos, la mucosa puede estar edematosa, congestiva y puede haber lesión a nivel de la cadena de huesecillos. Y del mismo modo el tratamiento va a ser conservador, solamente con antibióticos en el caso hay alguna ruptura y también analgésicos ¿no? Para el dolor. Y el tratamiento quirúrgico si estas lesiones no se cierran después de 3 meses, que puede ser la timpanoplastía. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Ahora vamos a hablar sobre el glomus timpánico. Se define el glomus timpánico o cualquier tipo de glomus cuando hablamos de tumores de células paraganglionares. Las células paraganglionares son células que, como su nombre lo dice, están cerca de los ganglios,
y que normalmente su función es producir catecolaminas. ¿Cómo cuáles? Adrenalina. Otro más. No, adrenalina. Ya. Ya, y bueno, generalmente cuando hablamos de glomus timpánico, y específicamente la parte timpánica, porque hay otros tipos de glomus, no suelen producir catecolaminas, pero hay casos en los que sí, que vamos a ver más adelante. En el glomus timpánico surgen a lo largo del plexo timpánico y bueno, van a tener el recorrido similar a lo que son los nervios de Arnold y los nervios de Jacobs. A la tomografía vamos a ver que forma parte de los tumores. Es un tumor infrecuente, pero es un tumor bastante frecuente cuando hablamos de tumores de oído medio. Y bueno, lo que vamos a ver, desde ahora vamos a asociarla a una masa rojiza. En cuanto a la epidemiología, es una neoplasia, como lo mencionaba, la neoplasia primaria más común en el oído medio y el segundo tumor más común en el hueso temporal. Afectan mucho más a mujeres, sobre todo cuando hablamos de glomus timpánico esporádico, porque también hay una variante que es un glomus timpánico hereditario, que es el más común de hecho, y aparece entre la tercera y quinta década de vida, pero cuando hablamos de un glomus timpánico hereditario, pues aparece una década antes. Eso sí. En el cuadro clínico va a depender sobre todo, como cualquier tumor, de la localización y de la extensión. Como cualquier tumor, también podemos hallarlo en una tomografía de rutina y por lo tanto pueden ser asintomáticos o pueden no tener clínica, que son 3 puntos básicos. Los acúfenos pulsátiles unilaterales y la hipoacusia conductiva, que puede progresar a neurosensorial mientras más crece el tumor. Y actividad adrenérgica, que se ha visto que es muy poco común cuando hablamos de glomus timpánico, específicamente timpánico. Qué bueno la mencionamos, no taquicardia, dolores de cabeza, sofocos, sudoración, porque el tumor en este caso llega a producir catecolaminas y bueno, las catecolaminas hacen sus acciones sistémicas. Bueno, al examen físico, como mencioné, vamos a asociarla con una masa rojiza en la membrana timpánica, en el cual se menciona lo que es el signo de Brown, en el cual el otoscopio, con la huella del otoscopio podemos hacer una ligera presión con un llenado capilar, porque al final ese tumor es un tumor ampliamente ¿Presionas el tímpano con el otoscopio? Levemente, sí, porque en realidad está detrás del tímpano. ¿Quiere que hagamos la prueba con usted? Para que vea cómo duele. O bueno, se presionan los bordes, ¿no? Pues, los bordes. Es hacer como un otoscopio neumático, que te da presión. Realmente es hacer como un otoscopio neumático. Algunos, esos que son más exquisitos, supuestamente la presión que hay que sostener a ese nivel tiene que ser superior a la presión sistólica del paciente. Y cuando ejerces una presión sistólica mayor a la del paciente, ese tumorcito tiende a blanquearse. ¿Ya? ¿Sí la doctora? ¿Y el signo de Aquino? ¿Qué es el signo de Aquino? ¿No había up to date? No lo sé. En las diapositivas de sus compañeros tampoco, los anteriores. Tampoco lo ¿Ha hecho sé. usted sus diapos? Sí. El signo de Aquino es un poco controversial, ¿no? Algunos dicen que el signo de Brown se puede llegar también a plantear presionando la carótida del paciente, la compresión carotídea. Y supuestamente eso te favorece. En cuanto al signo de Aquino, es un poco controversial porque para algunos el signo de Aquino se presenta supuestamente cuando tú presionas, haces una presión carotídea y el tinnitus pulsátil que tiene el paciente disminuye. Pero otros dicen que el signo de Aquino es la presencia del tinnitus pulsátil, que es audible con el estetoscopio a nivel de la región mastoidea. O sea, le pones el estetoscopio en la región mastoidea y tú escuchas el tinnitus pulsátil. No se pueden los dos diferentes, pero esos más son los signos. ¿Sí, doctor? En cuanto al diagnóstico, como la gran mayoría de lo que estamos viendo ahora van a ser clínico y sobre todo va a ser las imágenes. Y la imagen preferida va a ser la tomografía. La primera es encontrarse que podemos hallar, como vemos aquí en la flecha blanca punteada, podemos hallar una masa, un conducto en el aditivo medio, que está por encima de lo que se conoce el canal carotídeo.
Esto sobre todo para diferenciar de lo que son los glomos yugulares, que algunas bibliografías tienden a confundirlas y las toman como el mismo tipo de glomos, pero no. En este caso, los glomos yugulares van a situarse detrás del canal y su crecimiento va a generar erosión del propio canal, y por lo tanto podemos ver incluso en tomografías pérdida de hueso. Bueno, erosión ósea, y sobre todo esta imagen para distinguirla, ¿no?, de un globus timpánico, que es este. En cuanto a la resonancia magnética, tenemos el clásico signo del sal y pimienta, que básicamente, como he mencionado, este tumor es bastante irrigado, y siendo los puntos de sal sería la irrigación intensa, y los puntos de pimienta, los vacíos que hay entre esos vascularización. Como se puede ver acá. Además por ser un tumor intensamente irrigado, pues van a recibir intensa. ¿Han hecho radiología? ¿Saben qué es, no? Flujo vacío, flujo al vacío y el fenómeno washout. ¿Saben lo que es? ¿No han hecho radiología? Washout, ¿qué es el washout? ¿No saben qué es el washout? Quiero ver si no se pone. Un flujo rápido. Uno es el flujo. Está bien lo que dice del flujo rápido, pero el flujo vacío es, ustedes saben que cuando haces una angiografía y quieres detectar un tumor vascular, tú le pones el contraste. Entonces el contraste viaja con mucha rapidez a través de los vasos sanguíneos. Pero cuando es un vaso sanguíneo, es un tumor muy vascularizado, el detalle es que ese contraste va rápido y desaparece también por el flujo. Entonces genera pues flujo al vacío. Tú le sacas y aparentemente sería pues diferente así, al flujo rápido, flujo vacío. ¿Dónde puedes encontrar los nasofibromas, por ejemplo? El fenómeno washout se da en el hígado, en el hepatocarcinoma, si mal no recuerdo. El fenómeno washout, de lavado más o menos es así, es que los tumores hepáticos tienen una particularidad, no solo tienen un flujo arterial, tienen un flujo venoso, exacto. Entonces, cuando sacas la tomografía en una parte captas lo que es el flujo arterial, o sea, captas lo que es todo el contraste, inmediatamente en el otro captas el flujo venoso, que está sin contraste. Entonces te hace esa transición. O sea, como si los vasos se limpiaran, pues, en el washout, en el hepatocarcinoma. Ya, sí, doctor. Esto, sobre todo la tomografía, las imágenes nos van a servir para clasificar el tumor. Vamos a poder usar un criterio. Los más utilizados son los Fish-Mattox, que van divididos de la A a la D. Siendo el A el menos común, porque obviamente por la baja prevalencia de detección, un tumor limitado a oído medio. El tipo B, limitado a la región tímpano-mastroidea. Así. El tipo C, con erosión del techo del hipófronte yugular, ya vamos a llegar al canal yugular. Y el tipo D, extensión intracraneal. Y esto que vamos a subdividir: el tipo D1, si hay una extensión menor a 2 centímetros, y tipo D2, si hay mayor a 2 centímetros. Hay algunos autores que han hecho esa clasificación Fish-Mattox mucho más sensible, y tenemos un Fish-Mattox modificado que habla solo de A y B, en el cual simplemente al otoscopio podemos ver si el A1, si se pueden ver los márgenes, el A2, si no se pueden ver los márgenes en el otoscopio, la clasificación B1, si llena el oído medio y se extiende hacia el hipotímpano o el seno timpánico, el B2 si llena el medio oído y la mastoides, y el B3 si erosiona el canal carotino. Así como un comportamiento de un glomus yugular, pero a la inversa, ¿no? O sea, que viene desde el canal, desde el propio canal. Y bueno, también en otras bibliografías utilizan la clasificación Glasson-Jackson, sobre todo esto para si queremos evaluar el abordaje quirúrgico que va a tener este tipo de tumores. El tumor en el grado 1 va a ser para tumores que son completamente visibles en el otoscopio. El tipo 2 si llena en el oído medio, el tipo 3 si llena en el oído medio y la mastoides, y el tipo 4 si se extiende por la membrana timpánica. Incluso pueden llegar a invadir el canal auditivo, el conducto auditivo externo. Y bueno, el tratamiento va a ser, en la gran mayoría de casos, va a ser quirúrgico. Para lo cual podemos utilizar la clasificación Glasson-Jackson, para los tipos de abordaje. La Glasson-Jackson 1 es una decisión transcanal, y los Jackson 2 y 3 se hacen tímpano, mastectomías, y Glasson-Jackson 4 se hacen mastectomías, amiatoplastías, con cierre incluso de canal auditivo. Ya es una cirugía mucho más
agresiva. En caso de que no se pueda operar, podemos optar por la radioterapia, la radiocirugía estereotáxica, que es una radiocirugía relativamente nueva, en el cual se aplica radioterapia directamente al punto del tumor, en pocas palabras. También, como es un tumor ampliamente vascularizado, podemos hacer embolización, sobre todo para tratamientos paliativos o para estabilizar también el tumor. Y bueno, se menciona, ¿no? el yodo marcado, isótopos de yodo, 131 metahidroxibolibina, en el cual se usan sobre todo en tumores que no se pueden operar. O para completar el tratamiento en caso de que exista enfermedad residual. Eso sería todo. Buenas tardes, todos tengan una buena tarde. Bueno, en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre la ototoxicidad, ¿no? Bueno, vamos a definirla como la ototoxicidad va a ser cuando las células del oído interno, responsables tanto de la audición y del equilibrio, son dañadas por sustancias tóxicas, ¿no? Tales como, este daño puede ser tanto temporal o permanente, ¿no? Y de esta manera va a afectar la calidad de vida de los pacientes, mucho más en el desarrollo de los niños, ¿no? Esta va a afectar las altas frecuencias del espectro auditivo y frecuentemente va a ser de forma bilateral. La ototoxicidad se puede presentar durante el tratamiento o también después del tratamiento con ototóxicos, ¿no? Y se han descrito alrededor de 600 fármacos que producen la ototoxicidad. Y bueno, en mayor frecuencia se ha visto que es el cisplatina, un 23 a un 50%, los aminoglucósidos en un 63% y la glucosamida de un 6 a un 7%, ¿no? Bueno, las causas de la ototoxicidad va a ser debido a los medicamentos, como también puede ser por productos químicos o por metales pesados, ¿no? Esta es una mnemotecnia que nos va a servir para recordar las drogas ototóxicas. L. Diuréticos de ácido. Como por ejemplo, La furosemida es la más frecuente. uno más. Uno más. Alguien que se llame Mauricio. Y la hidrocloroquina. Delegada, pero otro diurético de asa, no siempre no conozco también. Otro diurético de asa, aparte de la fluoxetina hay otros más. Va a aparecer en internet, creo que viene enseguida. Ahora. Y otro que empieza con ácido. Ácido. Así está. Ya, la 3. Ya, sí, Bueno, en cuanto a la descripción de los medicamentos ototóxicos, vamos a tener, ¿no?, los antibióticos aminoglucósidos que van a producir una toxicidad irreversible tanto a nivel coclear y vestibular y también afectan al nervio auditivo, ¿no? Los macrólidos que van a producir una toxicidad irreversible, una ototoxicidad reversible tanto a nivel coclear, los glucopéptidos tales como la vancomicina, también una toxicidad irreversible y tanto a nivel coclear, a nivel del nervio auditivo y vestibular. Los antimaláricos también, tales como la quinina, una toxicidad a nivel reversible y a nivel coclear y vestibular. Los antinoplásticos, tales como el cisplatino, la más frecuente, va a producir una toxicidad irreversible y a nivel coclear y vestibular. Los diuréticos de asa también va a producir una toxicidad reversible a nivel coclear y los AINES que van a producir una toxicidad reversible a nivel coclear, ¿no? Bueno, en cuanto a los ototóxicos no farmacológicos, vamos a tener tales como al cromo, al yodo, a la plata, sales de oro,
También compuestos químicos tales como el alcohol metílico, el etílico, Ya el saben muchos xenos, porque se están quedando solos. cloroformo, también otras drogas, ¿no? También como puede ser... Perdón, ¿han hecho neumo? Ya. Han hablado sobre TBC, ¿no? Bueno, no sé si habrá cambiado. En mis tiempos todavía, cuando existía PESAL, en la guía de TBC, la norma técnica, pedía la audiometría. Ahora piden, han hecho neumología, han hecho solo TBC. ¿Piden o no piden? ¿No les piden como los prerequisitos? Te hablan de los cultivos, cuánto tienes que esperar para... ¿Cuánto demora el cultivo de TBC? ¿Cuánto tienes que esperar? ¿No los becas los cultivos? ¿Saben o no cuánto? El cultivo. No, más de 2 semanas. Un poquito más de un mes. 40 días, no tampoco. 40 días más o menos. No sé si habrá cambiado. Pero ¿por qué es importante? Porque cuando un paciente te salía TB negativo en sus becas, te confiaba, te pedía su cultivo, y después de 2 meses ya te enviaban el resultado del cultivo. Te salía positivo, diferente del cultivo cuando te negaba. Pero volviendo a este caso, se pedían anteriormente, antes de iniciar el tratamiento para la TB, en algunos casos pedían. ¿Pero por qué ha cambiado eso? Probablemente porque los aminoglucósidos ya no sean los fármacos de primera línea. ¿Cuáles son? Mejor ya ni les pregunto su mecanismo de acción de cada otra clase. Sí, doctora, muy bien. Ya, bueno, también es importante considerar, ¿no?, los grupos de riesgo y los factores de vulnerabilidad, ya que los niños y los bebés van a ser mucho más susceptibles a tener ototoxicidad, también los adultos mayores, por tener una función renal disminuida y lo que aumentaría el riesgo de producir la ototoxicidad, ¿no? También hay que considerar a las personas con enfermedades renales, ya que al estar dañados los riñones, que su función principal también es la de eliminar los medicamentos y los productos químicos, también tendrían riesgo de producir esta ototoxicidad, ¿no? También las personas con enfermedades al oído también tienen el riesgo de tener ototoxicidad. También en cuanto a los factores ligados a los medicamentos, también interviene la dosis, la concomitancia con otros medicamentos ototóxicos y también el tiempo de tratamiento, ¿no?, con los ototóxicos. Bueno, hay tipos de ototoxicidad, ¿no? Según su función vamos a tener una toxicidad coclear, en la cual va a haber un daño, una destrucción a nivel de las células ciliares externas, ubicadas en el órgano de Corti. Y bueno, la toxicidad vestibular también va a haber un daño a nivel del sistema vestibular, a nivel de los estereocilios, los quinocilios, en estas ubicadas, ¿no?, en las conductas semicirculares, ¿no?, de la mácula tanto ocular y del macular y del utricular. Y también según su evolución, bueno, vamos a ver que hay una ototoxicidad aguda, que es también la reversible, y una ototoxicidad crónica, que es la irreversible, ¿no? Bueno, en cuanto a la fisiopatología de la ototoxicidad, los ototóxicos van a llegar a través de la estría vascular, esto a través de los vasos sanguíneos, y estos van a llegar a las células. Primeramente van a llegar a las células ciliares externas, cuál va a ser el primer daño, y luego van a llegar, ¿no?, a las células ciliares internas. Bueno, esto es en cuanto a una administración por... Esto es importante, ¿eh? Genta y estrepto, vestíbulo tóxicas. Amica y neo, cocleo, tóxicas. O ototóxicas, ¿no? ¿Y cuál es el intermedio? O sea, aquí están las ototóxicas y aquí están las vestíbulo-tóxicas. ¿Tiene el punto medio? ¿Los que afectan a ambos? Los que afectan Claro. a ambos. ¿Cuál está en el medio? O sea, ahí principalmente, ahí está. Aquí están los ototóxicos, ¿no es cierto? Aquí tienes bien claro mi casilla. Y de los vestíbulos está la gentamicina. Es por eso que ¿quién hizo?
¿Quién expuso enfermedad de Meniere? Ya, incluso había algunas sesiones como que se infiltra gentamicina intratimpánica para ceder los mareos. ¿Por qué? Porque es vestíbulo tóxico. Pero en el intermedio hay uno. ¿No les dije que se infiltra gentamicina en la enfermedad de Meniere? Ya saben. ¿Por qué? Porque afecta a las células oscuras. Entonces, cuando el paciente ya está sordito, pero su principal molestia es el mareo, tú le pones gentamicina más sordo, no lo vas a dejar, pero sí va a disminuir su mareo. Uno que es compartido es la tobramicina. Eso es importante, ¿eh? ¿Cuál es más vestíbulo tóxico y cuál es más ototóxico? Ahí está bien claro la cosa de la doctora. ¿Sí, la doctora? Bueno, esto es, bueno, cuando los fármacos se administran por vía intratóxica, la forma como van a llegar a las células ciliadas internas va a ser mediante la ventana redonda, ¿no? Bueno, aquí los aminoglucósidos van a tener la capacidad de acumularse de forma progresiva tanto en la perilinfa como en la linfa, y bueno, la gentamicina y la streptomicina van a ser tanto vestíbulo tóxicos, y mientras que la dihidroestreptomicina, la mitacina y la neomicina van a ser copiotóxicos, ¿no? En cuanto a los diuréticos de asa, estos van a inhibir el transporte activo a partir de la negativización del potencial endococlear, y va a haber una disminución de la permeabilidad de la membrana y va a producir un edema y va a afectar tanto a las vías vasculares, ¿no? Bueno, en cuanto a los antineoplásticos como el cisplatino, esta por la estría vascular va a ser doblemente captada, y esta más que en del órgano de Corti, y esto va a afectar, ¿no? a las células ciliadas externas, ¿no? Ya, sí, la doctora, le quedan 2 minutos. ¿Les sale cuenta grabar la clase? O sea, volver a repetir la clase. No pierden más tiempo volviendo a escucharla, ¿no? Si lo pueden por Se te queda. Yo también cuando ya estaba terminando la carrera ya estaba de moda grabar las clases, pero sentía que era como asistir y volver a escuchar. No pierdes más tiempo. Entonces, mi opinión, o sea, les hace más práctico a ustedes. No deben ser mal, de buena manera, de repente. Sí, así la doctora. Bueno, los síntomas más frecuentes, ¿no? Vamos a tener la pérdida de la audición, la tinnitus y la pérdida del equilibrio, ¿no? En cuanto al diagnóstico de la ototoxicidad, podemos hacerla mediante una evaluación inicial, ¿no? Que va a ser preguntando la sobreexposición a los medicamentos ototóxicos y considerando los factores de riesgo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el examen importante va a ser acá la audiometría tonal, tanto aérea y ósea, ¿no? Y las demás, bueno, vamos a tener que hay potenciales evocados, pero estos se pueden hacer en pacientes que no nos ayudan, ¿no? O no colaboran con la audiometría tonal. Bueno, en la evaluación durante el tratamiento con ototóxicos, ¿saben qué es potenciales evocados, no? Perdón, doctora. ¿Saben qué es potenciales evocados? ¿Han hecho neurología? Ya me he hecho neurología. ¿Cefalea? ¿Te han sonado los potenciales? Ya, los potenciales, así como hay la audiometría te mide la audición, los potenciales evocados simplemente te miden la respuesta neuronal. Pero es una prueba más objetiva, a diferencia de la audiometría. La audiometría tú dependes, uno, que el paciente colabore. Segundo, por ejemplo, si el paciente duda, ¿he escuchado o no he escuchado? Ya basta que dudó, presiona o no presiona, ya te cambia el resultado. Los potenciales evocados son una prueba más objetiva, se les conecta sensores, se estimula, y lo único que tiene que hacer el paciente es no moverse. Y eso te mide la respuesta. O sea, hay potenciales evocados de tronco de tallo cerebral, y hay potenciales evocados de estado estable. Son diferentes, sí, son diferentes. El estado estable te da realmente el umbral auditivo. Es un test objetivo para detectar principalmente defectos auditivos, es más objetivo. Pero el principal test o screening de tamizaje auditivo en el recién nacido son las emisiones otoacústicas. ¿No? Porque a un recién nacido no le vas a hacer audiometría, no te va a levantar la mano, no te va a presionar el botón. Potenciales evocados en los recién nacidos no es muy confiable hasta los primeros 6 meses. A partir del 6º mes ya es confiable. Entonces, es el screening auditivo ahí, para el recién nacido, las emisiones otoacústicas.
que no se hace de rutina en nuestro país. Por eso estoy en discusión. ¿Ya? Siga, doctora. Bueno, de evaluación al finalizar con los tratamientos ortotóxicos, es hacer un seguimiento, ¿no? Hacer una revisión cada 3, 6 o 9 meses, o puede llegar hasta. Y luego se sigue con un examen anual o hasta los 10 años, ¿no? Se puede, posteriores a la medicación. Bueno, estos son es una monitorización audiológica. No, vestibulares, son monitorizaciones vestibulares, pero que estas no se utilizan mucho debido a que causan molestias al momento de evaluar. Claro, a ver, échale agua caliente al paciente en el oído. Caliente, ¿ah? Porque tienes que poner agua caliente. Entonces, como la ciencia ha avanzado, ahí el video en tomografía, no te echa agua caliente, vaporcito. O sea, así como el chisguete vacío, tú te chisguetas, te sale aire, ¿no? Ya, pero ese aire tibio, caliente, y eso genera el espinillo. Y el otro es pues hacer con el opuesto, agua helada. Y lo único que ves es la respuesta del cristal. Es una respuesta normal. En un paciente normal, en uno de ustedes hacemos la demostración, le echamos agua helada y vamos a tener cristales. En personas que tengan la reflexa vestibular por daño, le echamos agua helada y luego sigue igual. No siente nada. Es una manera práctica, para que vayan practicando su cerebro. Hablando de esto, ¿no? Agua helada. Ya, siga, doctora, siga. Bueno, estos son pruebas ya complementarias para el diagnóstico precoz y esto se hace mediante los marcadores sanguíneos del daño coclear. Esto con un marcador que es la prestina, ¿no? Que es una proteína específica del oído interno. Y bueno, otra que puede ser también el microARN. Y bueno, como diagnóstico también es importante hacer un estudio genético, esto de las mutaciones del MTRN1, que es que va a estar más asociado, ¿no?, a la ototoxicidad con aminoglucósidos. Bueno, esta es una clasificación en cuanto a la gravedad de la hipoacusia por ototóxicos. Nos describe, ¿no?, que hay 5 escalas. Todas estas escalas concuerdan, ¿no?, pero no es importante cuál utilizar, mejor es importante la monitorización del auditivo, ¿no? Bueno, en cuanto al grado 3 ya nos indica que hay una intervención terapéutica y al grado 4 ya nos indica como la implantación coclear, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento y la prevención de los ototóxicos, una forma de tratar va a ser previniendo, ¿no?, el daño ototóxico. Esto mediante la implantación de protocolos de manejo de la ototoxicidad para para hacer un diagnóstico precoz, ¿no?, y evitar daños adicionales. También hay que observar estrictamente las indicaciones de los medicamentos ototóxicos y evitar una exposición innecesaria a estos, ¿no? También hay que ajustar la dosis y variar la pauta de administración, haciendo que haya una farmacodinámica más segura, una concentración reducida, una disminución de la acumulación del mismo en el oído interno, ¿no? También hay que utilizar variantes de fármacos con menos toxicidad. Y bueno, en cuanto también nos recomiendan, ¿no?, utilizar estos agentes otoprotectores. Se ha estudiado más a la N-acetilcisteína y bueno, a los otros que mencionan, ¿no?, al sulfato de sodio, a la aminofosfitina, a la D-metionina, a los esteroides, también las mencionan a la aspirina. Y bueno, también hay fármacos antifactores de necrosis tumoral y antiinterferón gamma, ¿no?, y también mencionan a las estatinas también. Es cierto, la aspirina y la N-acetilcisteína aparte está más demostrado que ayuda en hipoacusia inducida por ruido. O sea, aquellos que trabajan en ruido y tienen hipoacusia está más demostrado. 60 miligramos en su sobre efervescente, 1 hora previa a la exposición por día o 1 hora de post-exposición. Otro uso de la acetilcisteína, muy aparte de la tos, todo eso lo que han hecho de manera virtual en neuro. También es pues como nefroprotector cuando van a hacer una tomografía con contraste. ¿Terminó? Esto es cuanto a la rehabilitación audiológica, ¿no?, que nos recomiendan utilizar los audífonos. Esto es cuando hay una reserva
coclear. Y bueno, el implante coclear está indicado cuando hay una reserva, cuando no hay una reserva coclear. Eso es todo. Ya, listo. ¿Qué te mide la reserva coclear? ¿Cómo se mide? Eso mediante las pruebas de biometría. Principalmente mediante la audiometría. Una cosa es que no escuches por vía aérea y otra cosa es que tengas el problema en la copia. O sea, por ejemplo, esto es la copia. Este es el conducto auditivo. Las ondas viajan a través del conducto auditivo y llegan a la copia. ¿No es así? Hasta ahí claro. Pero hay otra manera de escuchar. Tápense el conducto auditivo. Aún me siguen escuchando, ¿no es así? Y si no, háganse ver. Ya. Todos los que me escuchan, ya, todo bien. Les pregunto, ¿por dónde están escuchando si tienen tapados los conductos auditivos ustedes? Por el hueso, la vibración por el hueso. La reserva coclear se mide por la vía ósea en la audiometría. Pues eso es más fidedigno de tu copia. La vía ósea te mide realmente cuál es tu umbral de audición, no la vía aérea, la vía ósea. ¿Está? Muy bien, doctor. He dejado ahí un USB para pasar mi... Sí, que ellos ya se la pelaron. Ya, feliz de día. Sus diapositivas, doctor, están ya abiertas. Sí, no, yo solo quiero para pasar. Sí, Para no estar viniendo a pasar. Ya, hacemos otitis media aguda, veo mi mareo y listo, ya estamos cerca de terminar el curso. Qué alegría. Ya. Ahora, los que quieren seguir avanzando con tranquilidad pueden jalar los exámenes y nos vemos el próximo semestre. Ya ven, no funciona. Ya, vamos a hablar de otitis media aguda. De seguro ya lo han visto en pediatría, ¿no es así? ¿Han hecho pediatría?